Hola, me da mucho gusto darles la bienvenida a un episodio más de este podcast Viaje del Fénix, el cual tiene como objetivo dar a conocer historias de vida de diversos deportistas que, al igual que la ave mitológica, han resurgido de sus propias cenizas para luchar por sus metas y seguir creciendo tanto en lo deportivo como en lo personal. Yo soy Abril Bojalil y conmigo está el día de hoy Lucy. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy feliz de estar aquí, la verdad. Que es un espacio muy bonito. Muchas gracias a ti por explicarnos tu experiencia, la cual va a ser muy interesante. Y bueno, para que la conozcan un poco más, ella es Lucy González, es pasante de Lenguas y Literaturas Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Se dedica a la enseñanza de inglés en línea. Empezó a practicar gimnasia para todos a los 16 años en la Prepa 5, donde participó en un festival nacional en Jalapa, Veracruz. Decidió tomarse una pausa y lo retomó en la pandemia a distancia en Ciudad Universitaria, donde lo practicó hasta 2023. Ese año comenzó a entrenar en la modalidad de gimnasia artística femenil, donde compitió en la Copa Benito Juárez 2023, donde obtuvo primer lugar en 3 pruebas, y en los Juegos Universitarios logró el bronce en All Around, modalidad Excel nivel plata. Y al terminar su vida universitaria dejó gimnasia y probó otros deportes como danza aérea, breakdance, twerk y su favorito, pole sport. Bueno, vamos a comenzar primero que nos expliques un poquito más acerca de cuál es la gimnasia que practicas, porque hay diferentes tipos de gimnasia y más o menos para que los que no sepan, pues conozcan un poquito más. Ay, sí, hay un montón de modalidades de gimnasia, eso es muy cierto. Yo practico gimnasia artística. Empecé practicando primero gimnasia para todos, GPT, que la verdad es una de las modalidades más increíbles que conozco, me encanta. La modalidad GPT combina la acrobacia con el baile y pues la música, toda esta parte de los tiempos. Es una modalidad que incluso en varias ocasiones es no competitiva. Busca justamente este tipo de inclusión, de ver al deporte desde un lado más amigable, más amable y pues sobre todo del disfrute. Sí hay torneos, eventos mundiales, eventos internacionales. Están las gimnastradas, que es ahí pues eventos mundiales, pero justamente pues en varias ocasiones llegan a no ser competitivos para estar abiertos a esa parte. Y pues ahí hay que hacer una coreografía que incluye elementos acrobáticos de gimnasia, es decir, se centran en el piso. Y por otro lado está gimnasia artística, que fue ya lo que empecé a practicar más en CEU. Gimnasia artística es la gimnasia de los aparatos. Está viga, salto, piso y barras. Viga y salto son mis favoritos. Viga más que cualquiera de los otros. Esa modalidad es competitiva y además tiene la parte de las penalizaciones, que es una de las cosas como más interesantes, la verdad. Es un deporte que se califica restando puntos, ¿no? Dependiendo de si no se completa tal elemento, si no se completa tal punta, si no se saluda, si no se... eh, si no se cumple con cierto vestuario, que justamente esta parte de las reglas es una cosa que nos ha tocado en este año y en el anterior. Se está cada vez cambiando más porque ha habido muchos gimnastas, entrenadores que se han quejado acerca de este tipo de modalidad, de ese tipo de regulación. Y es que la verdad, de pronto si llegan a ser pues demasiado estrictas, por así decirlo, ¿no? Algo que, por ejemplo, me dio mucho gusto es que había una penalización por utilizar short o utilizar pantalón largo al momento de la competición para las mujeres, porque por supuesto que el traje para los hombres es completo, ¿no? Hay ese tipo de incoherencias de pronto. Y justamente apenas este año, me parece, ya se aprobó que ya no se les va a penalizar a las chicas por utilizar short e incluso pues ya pueden utilizar pantalón largo. Y pues desde el esfuerzo hubo un equipo, el equipo de Croacia que compitió con pantalón largo, no me acuerdo si es el de Croacia o fue el de Alemania, ay, no me acuerdo cuál, pero compitieron a pesar de la penalización, dijeron, no importa que nos bajen 2 décimas por esto, pero vamos a competir pues con pantalón largo para exigir eso. Y pues digo, ay, no, qué padre. Ahora sí que está muy bien porque la verdad es que hay muchas gimnastas que incluso se desconcentran del nerviosismo que les produce pues tener que estar en leotardo.
A mí en lo particular me gustan mucho, mucho, mucho los leotardos. Creo que es de las cosas que más he disfrutado de gimnasia, que los leotardos son bellísimos. Pero hay personas que incluso se desconcentran al momento de la competición por usar leotardo y pues ya esa parte ya cambió. Eh, Estos 4 elementos se suman los puntos, cada uno tiene 10 puntos. Y en algunos gimnasias ya de niveles más competitivos son todavía más de 40 puntos. Y pues se evalúa justamente el flick, los resortes, los mortales, en barra, piso y salto. Sí, toda esa parte es muy, muy, muy divertido, la verdad. Siento que una de las cosas que más me gusta de gimnasia es que te da la lección de que lo puedes hacer y jamás va a salir a la primera, no va a salir a la 1001. Pero es justamente eso, ¿no? Que uno puede recorrer ese camino, llegar a la 1001 y decir, ok, está bien, ¿no? O sea, las cosas no van a ser, no quiero decir fáciles, pero me refiero a que las cosas de pronto se pueden poner difíciles y no hay problema, ¿no? Uno puede seguir intentando, eh, hasta que se logren los elementos, ¿no? Que esa parte pues también está bien interesante. No solamente hay que tener fuerza, flexibilidad, y pues sobre todo concentración, mucha confianza en que las cosas van a salir como deben de salir, ¿no? Porque también los bloqueos mentales que pues son de todos los deportes, no solo de gimnasia, pero esa es la parte también bonita de hacer deporte, ¿no? El creer en ti, el creer en ti. Wow, muy interesante y me gustaría retomar varias cuestiones. La primera es que, bueno, traes tu leotardo. Sí. Porque justamente sí son muy bonitos. Son muy bonitos, este es mi favorito. Y bueno, pero justamente como lo mencionas, hay gente que no se siente cómoda usando cierto tipo de vestuario, Sí. a pesar de que sea el propio del deporte, ¿no? Y digo, tampoco vas a ir con algo que no tenga nada que ver, pero sí que te haga sentir cómodo, ¿no? Y de hecho creo que también algo similar ha pasado de lo que hablabas de los uniformes en voleibol de playa. Ah, sí. Creo que si no mal recuerdo el equipo alemán, creo que en unos Juegos Olímpicos, también ocupó short porque pues no se sentían cómodos así. O sea, creo que la cuestión aquí no es que exija que siempre todos tengan que usar lo mismo, sino que más bien puedas usar lo que a ti te acomode, ¿no? O sea, Sí, por supuesto. Sí, porque además, pues sí está esta parte de que muchas chicas lo que no quieren es, pues, enseñar su cuerpo o exponer su cuerpo, lo que para ellas sería en demasía, y la verdad es que, pues, completamente válido, completamente entendible, y pues sí está además el buenísimo argumento de que muchas veces los uniformes del mismo deporte en categoría masculina cubren, pero muchísimo más, y de pronto están adaptados muchísimo más a la comodidad del atleta, la toman en cuenta y de pronto el uniforme femenino no. Entonces, como de, ¿qué pasa ahí? Sí, de hecho eso es importante analizar porque justamente a veces, digo, lamentablemente, especialmente los hombres como que consumen el deporte femenil, pero por esa parte visual, no Sí. se concentran en la parte, o bueno, en general yo creo la sociedad, a veces en el femenil perdemos de vista como las cualidades físicas que están desarrollando, sino que se convierten como que, debe ser esto y esto de la mujer para que sea una buena deportista, ¿no? Claro, Y en realidad claro. es como, pero se están fijando solo en la parte de la apariencia, cuando hay muchas otras cosas, ¿no? Entonces creo que es importante como analizar esta cuestión. Y sí, efectivamente, por eso muchos deportes luego han intentado como que hacerlo más atractivo visualmente para los hombres, cuando pues no debería ser así, ¿no? Como dices, más bien como qué funciona para la movilidad de la deportista, ¿no? En este caso. Claro, sí. Y bueno, por otro lado, las diferencias estas de gimnasia, porque bueno, la que mencionas es la que, digo, ahorita ya hay otras modalidades de gimnasia en Juegos Olímpicos, pero es como la que hace, por ejemplo, Simone Biles y así, ¿no? Entonces, Sí, para sí, que sí. bueno, tengan más contexto de cuál es el tipo de gimnasia que de las que nos está hablando Lucy, ¿no? Sí, no, y justo, ¿no? O sea, todo el merequetengue que hubo en las Olimpiadas, porque la gimnasta Jordan metió una apelación y le quitaron la penalización, y entonces alcanzó una medalla de bronce que debía ser de Ucrania, y toda esa parte, justamente, ¿no? Habla mucho de que esta parte de las penalizaciones no está lo suficientemente regulada de pronto, y
se siente mucha frustración entre los deportistas porque de pronto las penalizaciones no valoran o no permiten que se valore más bien la acrobacia como tal, el desempeño del deportista, sino que se concentran en los movimientos perfectos, ¿no? Que de pronto, ¿qué es eso exactamente? O no solamente qué es eso, sino ¿para qué queremos eso, no? Para qué, que claro que es importante la técnica, es importante esa parte, pero si no, de pronto, ¿para qué queremos un triple mortal con puntas estiradas perfecto si nadie lo va a ejecutar, ¿no? A lo mejor de pronto sí se puede ejecutar con esa parte y pues ahí están las penalizaciones. Bueno, más bien estos embrollos con las penalizaciones, cuestionando justamente qué tan bien reguladas están, qué tan prácticas son para este contexto. Entonces esa parte también es como de, oh. Qué interesante, y sí, muchas veces el reglamento de los deportes pues tienen que ir cambiando constantemente para adaptarse a las nuevas cosas que van surgiendo, ¿no? Porque pues todo es cambio, entonces se tiene que adaptar. Y bueno, vamos a pasar y que nos empieces a contar cómo fue que iniciaste haciendo deporte. Ah, sí. La primera vez que, bueno, esa parte de iniciar haciendo deporte es bien interesante porque antes de llegar a gimnasia, pues yo estaba acostumbrada a practicar en estos espacios que de pronto hacen el deporte accesible, porque yo, por ejemplo, vivo en Xochimilco y está la deportiva. Y ahí en la deportiva se dan varios deportes con mensualidades muy, muy bajas. Entonces yo, por ejemplo, empecé practicando básquetbol, pero sí es muy interesante cómo, no, ¿cómo decirlo? Em, Deportistas de pronto de alto rendimiento, que llegan al alto rendimiento, pues no, no se acercan al deporte así, ¿no? En estos centros prestigiosos, grandes, sino que todo lo contrario, estos centros que hacen el deporte accesible a todo mundo son los que impulsan o los que permiten a las otras personas llegar, descubrirse, encontrar su deporte también. Y la verdad es que en ese aspecto también, pues Prepa 5 ahí no cuesta nada el gimnasio, ¿no? Entras, es parte de la, pues sí, de estar inscrito en esta parte. Y ahí yo comencé ahí en Prepa 5 en la categoría de GPT. Y la verdad es que yo nunca había probado un deporte como gimnasia. Hay un deporte para cada persona, ¿no? Y el mío era gimnasia y yo no lo sabía. Entonces sí, ahí la primera vez que lo practiqué yo dije así como de, ¡oh, es hermoso! Y ya después ya, justamente por el tiempo y las cuestiones de la carrera que yo decía, no, es que pues no pueden ser ambas cosas, no tiene que ser o la carrera o gimnasia, porque no puedo tener de pronto las tareas, los transportes, todo, no podía tener como esa parte que me distrajera. Y pues ya no, fue hasta la pandemia que justamente como que todo estaba en pausa, que dije, ay, creo que puedo ahorita, tengo tiempo de regresar a esta parte. Y la verdad es que en ese aspecto también es como, pues muy interesante cómo de pronto mm, esta cultura del deporte que hay en varios de nosotros, que el deporte se ve como algo que es muy, que se puede quitar con mucha facilidad, ¿no? Y de pronto no se le ven todos los beneficios que puede llegar a tener el deporte, ¿no? Que es algo, pues, de pronto yo sentiría indispensable, ¿no? Si las personas se ejercitan, si las personas hacen ejercicio diario, más allá de la salud, pues, más allá de la salud física, Ujú. hay una salud mental y una parte recreativa que apoya mucho, mucho a las personas, ¿no? Y qué bueno que haya estudiantes que sí, sin importar qué tan difícil sea o qué tanto tengan que ir cediendo de una y otra parte, que sí logren ahí estar en esas ambas, tanto con el deporte como con la escuela en esa parte. Sí, eso es muy interesante, y ya muchos me han platicado aquí, y también yo, o sea, que los estudios y el entrenamiento sí suele ser bastante pesado, pero cuando nos apasiona, yo creo que hasta, como dices, una complementa a la otra, porque a veces estar tanto tiempo estudiando y como que nos satura tanto, que es nuestro, pues, manera de despejarnos, ¿no? Ya sea no necesariamente a nivel competitivo, puede ser que sí, puede ser que no, pero como que es una parte de cuidado personal, ¿no? Y, Ujú. y a la vez, pues no solamente todo es deporte, sino que también hay otras áreas que nosotros podemos desarrollar, entonces esto puede ser el estudio
u otras actividades, pero que se vayan complementando, ¿no? Y que los aprendizajes de una la podamos llevar a las otras áreas. Entonces creo que es bastante interesante. Y ahí en la etapa de la pandemia, ¿cómo fue para ti? Esa parte está. Fíjense que, ay, no, la pandemia fue una época muy, muy fea, la verdad, muy pesada. Em, pero de pronto para nosotros, sí se volvió un gran, gran, gran respiro porque pues estábamos muy aislados de todos lados y por supuesto que no se contemplaba hacer deporte. Entonces, que la UNAM diera este espacio para hacer gimnasia para todos en línea, fue una cosa increíble, la verdad, una cosa muy, muy padre. Siento que además ahí fue un esfuerzo muy grande de los entrenadores, que los entrenadores dijeron, no importa, le vamos a hacer así, vamos a acoplar nuestras clases así, vamos a hacer esto, ¿no? Y siento que eso en verdad fue una cosa maravillosa porque a nosotros nos unió muchísimo, no nos veíamos. Yo, de hecho, no conocía a muchísimas personas de que las había visto algunas veces y aún así nos hicimos muy, muy amigos así por línea, ¿no? En esos entrenamientos nosotros podíamos, pues, platicar. Al principio empezábamos a platicar, al final terminábamos platicando. Y podíamos, pues, enterarnos de cómo iban las otras personas, ¿no? Cómo las crisis que iban enfrentando los familiares. Ay, no, cosas muy, muy feas, la verdad, ¿no? Que había gente que de verdad estaba enfrentando cosas muy feas, pero pues de pronto ahí pues ya se podían relajar, podían estirar, se podían hacer fuerza, flexibilidad y pues además estar acompañados. Incluso hubo un pequeño festival de gimnasia para todos en línea. em, y fue una cosa bien interesante porque las coreografías las hicimos, pues así, cada quien grabó su parte y juntamos los videos, ¿no? Y también hubo cosas de que se hacían sesiones en Zoom y era bien interesante porque tenías que coordinar, uno movía el brazo y nos fijábamos muy bien como quién estaba en la cámara de al lado, o sea, de la pantalla que iba a ser grabada, y entonces la otra persona que estaba a un lado le estiraba la mano para agarrarle la pelota, supuestamente, pero así, o sea, trucos ingeniosos que pues de pronto eran pues un completo refugio para toda esta parte. Nos hicimos muy, muy unidos y pues además era un plus, ¿no? Algo que pareciera impensable, hacer ejercicio, concursar en la pandemia, de pronto se volvió posible. Y esa parte estuvo, pues fue algo muy, que yo recuerdo con mucho, 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 mucho cariño, la verdad. ¿No? Pese a la época tan difícil que fue, yo lo recuerdo con mucho, mucho, mucho cariño. Y ya después cuando volvimos a la parte presencial, pues sí fue el cambiazo de al fin poder estar en las colchonetas, en el espacio adecuado, pero también pues al fin poder estar con esas personas y nos volvimos, yo creo que más unidos todavía ahora que ya nos podíamos ver. Sí, esa parte fue muy, muy padre, la verdad. Eso Sí. me parece muy interesante justamente porque, pues sí, fue una etapa bastante difícil para todos la pandemia, pero la creatividad que uno va desarrollando para poder solucionar de otras maneras las actividades que les gustaban hacer, en este caso competir, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, eso debe haber sido muy padre. Y como dices, al final la unión, porque creo que más allá de un resultado deportivo, es como la conexión que tienes con las personas, ¿no? Sí. Y el hecho de haber hecho amigos, de que pudieran compartirse, acompañarse en las buenas y en las malas en ese momento, aunque sea a la distancia, pues ha de haber sido muy valioso, ¿no? Lo que al final, con lo que te quedas, ¿no? Sí, sí, sí. Yo siento que hasta eso, lo mejor del deporte en cualquier etapa, en cualquier tipo, es de verdad las amistades que de pronto se hacen ahí. En esa gimnasia es un deporte como muy que te da miedo muchas, muchas cosas, ¿no? Y de pronto, no solo gimnasia, no, muchos, muchos deportes, de pronto pues te dan miedo, sientes que no vas a ser capaz de hacerlo y que eso es lo padre del deporte, ¿no? Te pone a prueba en ese sentido. Entonces, las personas que te acompañan en ese proceso se vuelven muy especiales porque son personas que creen en ti,
cuando tú mismo no crees en ti, ¿no? Tú dices, no, no, pero tus compañeros lo ven desde afuera y dicen, claro que sí, ¿no? O sea, ya entrenaste, ya hiciste esto, tiene que salir. Y creen en ti en momentos en los que tú no crees en ti. Y nosotros, por ejemplo, teníamos esa ventaja en gimnasia de que nos enseñaron muy bien a cuidarnos mucho. No, ya en esta parte presencial nos enseñaron muy bien cómo apoyarnos, cómo coacharnos, cómo spoilearnos de pronto. Porque como somos adultos, ya, pues no es tan fácil que el entrenador esté cargando a todos o que esté vigilando a todos, ¿no? Sino que ya ahí se apoya un poquito más de nosotros, lo cual yo siento que está muy bien y nos enseña a cuidar a nuestro compañero, a ayudar en esta parte. Y pues también, ¿no? De pronto es como de, ah, no. Yo, por ejemplo, me acuerdo que tenía un truco en el que siempre que tenía que hacer algo que me daba mucho miedo, me imaginaba que estaba alguna de mis amigas cuidándome. Y era una cosa increíble, pero siempre funcionaba. O sea, cuando yo me imaginaba eso, me salía perfecto, porque pues uno se imagina, ¿no? Que va a haber alguien que lo agarre, que lo, esto, y pues lo hace como de que hacerlo. Entonces ahí esa parte, ay, no, esas amigas que yo tengo ahí de gimnasia, de pandemia y de presencial, son de verdad como amigas muy, muy, muy especiales. Siento que es lo mejor que de pronto te puede dar. Sí, definitivamente concuerdo con eso porque es muy, muy, muy bonito apoyarse entre todos, hacer una comunidad, sentirse parte de un grupo que se va apoyando para ser mejor en el deporte y al final pues en la vida, ¿no? Sí, sí que cree en ti, que Sí. confía en ti. Y cuéntanos, ¿cómo fue tus primeras experiencias competitivas? ¿Cómo lo viviste? Ah, sí, yo la verdad en ese aspecto recuerdo con demasiado, demasiado cariño todos los festivales de GPT. Em, em, Además de que como está el baile y la coreografía, de pronto se vuelven un poquito más dinámicos que gimnasia artística, ¿no? Ahí también hay coreografías y todo, pero los primeros niveles, pues todas las coreografías son iguales y toda la música es igual y es la misma. Esa parte pues también se ha cuestionado mucho, ¿no? También por eso está la categoría Excel, donde no, ahí sí ya todas las categorías, todas las coreografías son diferentes, todas las músicas son diferentes y pues se aprueban otro tipo de, también las penalizaciones son diferentes. Entonces esa parte también, ahí está surgiendo ese debate. No, pero pues ahí en GPT, pues esa parte es muy divertida, ¿no? Estar planeando la coreografía, estar escogiendo los vestuarios. Hay grupos muy, muy ingeniosos, ¿no? Y también hay pues un papel, siento que muy, muy importante de los profesores que de pronto a nosotros nos dejaban participar, escoger la música, escoger cómo queríamos que fueran los vestuarios y de pronto te forman parte de eso y ya no solamente lo haces porque de por sí es divertido, emocionante, sino que pues te sientes como parte de todo eso, ¿no? Y esa parte era muy bonita. Me acuerdo que en el Festival de Jalapa, fuimos, nos hospedamos en un hotel y es como toda esta emoción de viajar, estar lejos de casa, estar solamente con tus amigos, todas las conversaciones que se tienen, las pijamadas que se hacen. Toda esa parte era súper, súper, súper hermosa, la verdad. Me gustó mucho, 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 mucho. Y también, pues ya de pronto hay cosas que no salen como deben salir, hay cosas que se arruinan, que es como, no puede ser, todos los ensayos, esto jamás me había pasado, ¿no? Y pues ya de pronto también ahí, siendo el entrenador una parte muy importante, pues de pronto decir como, bueno, no importa equivocarse, no importa de pronto no llegar a eso, ¿no? Sino todo lo que se recorrió anteriormente para llegar a esa parte, ¿no? Todo lo que uno ya aprendió, todo lo que uno ya trabajó, todo lo que uno, y pues incluso, ¿no? De ese error uno va a aprender más cosas, ¿no? Va a sacar más cosas. Ah, también esa parte pues era muy divertida. Y, ay, no, en gimnasia artística, ahí sí, es toda una experiencia porque, pues esa parte es bien interesante, la verdad. Primero que nada, ver el nivel en el que vas a competir. Em, Ahí es muy interesante la parte de los niveles porque debido a las penalizaciones, sí se necesita un alto grado de perfeccionamiento del elemento, ¿no? Justamente
se busca que todo el mundo lo haga igual, no porque se quiera que todo el mundo lo haga igual, no, sino más bien que todo el mundo siga esta técnica y para que no te bajen puntos, no alcances notas altas y pues se alcance la medalla. Entonces, esa parte es bien interesante porque de pronto pasar de un nivel a otro se vuelve una cosa bastante compleja. Incluso ya tiempo después, cuando empecé a practicar gimnasia en otros lugares, que empecé a probar más lugares, me di cuenta que esa parte sí está muy cuidada, por así decirlo, estricta, muy estricta en el sentido de que de pronto se vuelve muy, pero muy difícil pasar de nivel, justamente porque se busca eso, ¿no? Llegar a este grado de perfeccionamiento, que uno se pregunta, ¿para qué? ¿No? Ya de pronto como deportista, como persona, ¿qué me está dando estar ahí practicando la misma canción, volviendo a competir el siguiente año en el mismo nivel? ¿No? ¿Hacia dónde me lleva esta parte? Entonces, pues primero encontrar el nivel en el que vas a competir, ¿no? Pasar de nivel, llegar al nivel que quieres competir. Y la verdad es que también, pues, todo eso es parte de esta otra experiencia que hay, pero no le quita lo emocionante, se vuelve muy, pero muy divertido, muy padre. Me acuerdo que, por ejemplo, nosotros concursamos en los Juegos Universitarios en nivel plata. Y fue una cosa súper emocionante porque nosotros justamente habíamos competido en la Copa Benito en nivel bronce. Y pues estábamos muy nerviosas, por así decirlo, porque no sabíamos cómo nos iba a ir en plata ahora, pero hablamos con nuestra entrenadora, le dijimos, ¿no? Que nosotras queríamos competir en plata. Ella pues evaluó nuestros puntos, toda esta parte, y nos dijo que sí. Y ya cumplíamos los puntos necesarios para competir en plata. Entonces esa parte fue muy divertida porque se nos dio esa oportunidad de probar el siguiente nivel, empezar a cambiar las coreografías, pero pues también íbamos con el tiempo encima, no sabíamos en realidad cómo nos iba a ir en el puntuaje, ¿no? Hacíamos los chequeos y el puntuaje de pronto nos estresaba en esa parte. Pero no, al final sí, o sea, como que lo dimos todo y sí, se logró la medalla y ahí, pues esa parte es como muy bonita. De pronto, em, uno lo da todo, lo da todo, lo da todo, y a veces las cosas no salen como uno lo espera, como uno quisiera, em, y no pasa nada, ¿no? Lo importante de verdad que es todo lo recorrido anteriormente, y pues ya, ¿no? A veces si se logra, ahora sí que, es una sensación muy bonita. No, siento que es algo muy padre las competencias, ganes o pierdas, porque la emoción que se siente hace la vida más colorida de ese aspecto. Sí, Sí. bueno, yo creo que también esos nervios al competir, Ah, son sí. en el momento luego a veces nos da miedo sentirlos, o cuando ya los sentimos es como: "Ay, no debería estar sintiendo esto", pero luego hasta es emocionante los mismos nervios sentirlos porque, pues, significa que algo te importa, ¿no? Exacto, Y que sí, dices: sí. "Bueno, que ya hay que empezar". Bueno, creo que cada competencia o cada vez que nos ponemos un reto que nos da ese nervio, pues, es empezar a ver como conocernos a nosotros mismos para ver cómo funcionamos y ver qué nos funciona para poderlos controlar, porque la mayoría de las veces no se van a ir al 100%, pero es como lo vamos gestionando, ¿no? Eso es como sacarle el mayor provecho a ese nerviosismo que a la vez se puede traducir también en emoción, en adrenalina, ¿no? Sí, claro que sí. Y esa parte, pues, también hace mucho bien porque es algo que puedes trasladar a muchos aspectos de tu vida, ¿no? Muchas veces uno lo da todo, lo intenta todo y de pronto las cosas no salen como nos resulta, ¿no? O al contrario, uno está esperando tanto por ese momento y los nervios están ahí al máximo y pues ya, a mí me pasa mucho, ¿no? Que yo de pronto digo, a ver, ¿qué haría si estuviera en gimnasio, no? ¿Qué me diría si estuviera en gimnasio? Y diría, no, pues me diría, no pasa nada, levántate, apriétate, ¿no? Haz esto. Y de alguna forma sí logro traducirlo a mi vida cotidiana y digo, esa parte también está padre, ¿no? Todo lo que uno llega de pronto a aprender en una competencia, pues igual, a veces así también pasa en la vida. ¿Y cuántos niveles son?
en gimnasia? Son 5, a partir del 7 son coreografías, me parece que son 10 niveles. Es bastante. Discúlpame que no me sepa todos los niveles, pero es que como todavía no he llegado a ellos, de Ok, pronto así, pero me parece que son 10 niveles. ok. Pero es que sí es un largo camino por recorrer, ¿no? Es un camino muy largo, sí, de pronto pasar de nivel sí se vuelve una cosa muy tortuosa, muy tortuosa. Sí. Bueno, bueno, vamos a continuar. De los otros deportes que has hecho después de gimnasia, ¿cómo llegaste a ellos? ¿Qué es lo que te ha dejado también? Ay, fíjate que después de que yo terminé gimnasia, mis amigas de gimnasia me decían que se preocupaban mucho por mí, ¿no? Entonces ellas querían ver que yo me cuidara, que yo siguiera haciendo deporte, ¿no? Y yo de pronto como que se me olvidó todo lo que había aprendido y yo dije, no, pues qué importa si no hago deporte, no, ni qué importa tan importante. En ese aspecto no es, uno entiende, ¿no? Que de pronto hacer deporte sí se vuelve de verdad una cosa muy privilegiada. Eh, eh, Digo que es importante hacer deporte en el sentido de que da mucho, ¿no? Que es un derecho, algo que pues todo el mundo debería poder hacer, realizar y tener las condiciones para hacerlo, ¿no? Eh, y de pronto nosotros no reconocemos esa parte, ¿no? Que tenemos derecho a ejercitarnos, que tenemos derecho a ese tipo de experiencias. Y pues así a mí me pasó, ¿no? A mí se me olvidó todo eso y yo dije, ay, pues qué importa que ya no haga deporte. Y mis amigas estaban así como súper preocupadas, ¿no? Y yo como que no lo entendía, pero ellas me motivaron a que yo siguiera en esa parte, ¿no? Yo salgo de la universidad y pues se me acaban los créditos, entonces ya no puedo seguir ahí en CEU. Y, ay, no, en Ciudad Universitaria practicábamos 4 horas diarias, 4 días a la semana, y de pronto pasar a ya no hacer nada, o sí, así hacer deporte, pero ya no poderlo hacer a la misma intensidad, sí hacer deporte, pero ya no poderlo hacer en las instalaciones correctas. Ay, no, fue una cosa horrible, 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 horrible. Muy, muy triste que de pronto uno es una obsesión, amor, complemento que se vuelve el deporte, que de pronto ya no hacerlo, uno siente que se va a morir, de verdad, o sea, que siente así como de, no, ya, ¿qué va a pasar aquí? Eh, pero esa parte también, pues no es cierta, ¿no? O sea, hay más cosas, hay más formas de uno verse a sí mismo, de pronto uno siente que es gimnasta, ¿no? Y que eso es lo que es, y que si ya no pasa hacer gimnasia, pues ya no es nada, bueno, no que no sea nada, ¿no? Pero como que se siente incompleto ahí, ¿no? Y no, o sea, hay más cosas. em, Justamente si yo no hubiera como seguido tanto esta insistencia de mis amigas, pues yo no hubiera descubierto un montón de otras cosas, ¿no? Me puse a probar un montón de deportes, pero porque ellas me lo recomendaban, porque ellas estaban así como preocupadas por mí de, ¿ahora qué haces? ¿Ahora qué esto? ¿No? Como esta parte. Em, y pues yo sentía así como de, ay, no es que ningún deporte es gimnasia. Y es que de pronto pues uno dice, no, pues vete a practicar gimnasia a otro lado. Pero las colegiaturas son muy caras. O de pronto pues no es algo que uno pueda hacer por su cuenta, ¿no? Entonces pues yo decía, tengo que probar otros deportes, pero no me gustaba la idea porque yo decía, no soy gimnasia. Pero no, todo lo contrario. Ya cuando empecé a probar otros deportes, la verdad es que a mí me impresionó muchísimo, pues muchas cosas que me complementaron el panorama que yo tenía de gimnasia, que me hicieron por un lado ver cosas buenas en gimnasia, o sea, cosas que me regresaban a esa experiencia en gimnasia, pero también que me hacían desengañarme de como la idealización que tenía de gimnasia. El primer deporte que practiqué fue danza aérea. Y la verdad es que ahí una cosa que a mí me impresionó mucho fue justamente, también pues justamente como ya no estaba en una institución, sino que eran escuelas particulares, danza aérea y todo eso, pues también la apertura que había con los cuerpos, ¿no? Y esa parte está bien, también bien graciosa, de pronto, ¿no? Como pagas, te tratan muy bien, y en las escuelas, en las instituciones, no, pues no. También empecé a ver esa parte de que me acuerdo mucho que una vez hice una caída en danza aérea
y no, tenía que abrir los brazos para no salirme del nudo y lo subí, porque así pasa, uno es humano. Eso también fue una cosa que de pronto aprendí ahí en gimnasia. Eh, Vas a fallar, vas a equivocarte y no es que te falte entrenamiento, no es que te falte preparación. Claro que a veces sí pasa, ¿no? Pero también uno es humano, se va a equivocar y uno tiene que también aceptar esa parte, ¿no? Y ser muy, 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 pero muy, muy amable con uno mismo, ¿no? Entonces, pues yo subí los brazos y me salí del nudo. Afortunadamente me alcancé a agarrar así de último segundo y ya no me caí, ya no me pegué. No, pero me acuerdo que mi entrenador estaba así como de, "Ah, ¿estás bien? ¿Cómo estás? Siéntate tranquila, no te preocupes, ¿no?" Y yo estaba como muy acostumbrada al trato de gimnasia, entonces yo estaba así como, no, perdón, ahorita me subo y lo vuelvo a hacer hasta que me salga bien. Sí, porque pues así de pronto llega a ser, ¿no? De que te dicen, no, y ahora te subes hasta que te salga bien. Y es como de qué tipo de cuidado es ese. Pero sí, entonces ahí, y además estaba la otra parte, ¿no? De que de pronto en gimnasia sí hay una cultura de que hay cuerpos para hacer gimnasia y que si no tienes ese cuerpo, no te va a salir. Y en este tipo de escuelas es todo lo contrario, ¿no? Justamente como es danzaría, es un cuerpo muy, digo, es un deporte muy, muy amigable para todo tipo de cuerpos, ¿no? Para cuerpos con, que de pronto sean tallas más grandes. Y entonces esa parte les ayuda mucho, no hay impacto contra las rodillas, se pueden cargar su propio cuerpo, les ayuda mucho. Y nadie les dice que no van a poder porque tienen ese cuerpo, nadie, nadie. Es un ambiente, bueno, yo ahí pues, solamente hablo desde lo que he vivido, ¿no? Pero sí, yo vi un cambiazo muy grande en que pues había esta parte de claro que vas a poder, claro que sí, no importa este tipo de cuerpo que tengas, eso no interfiere con esa parte, ¿no? Y para mí fue muy, muy bueno eso porque me empecé a dar cuenta de que, claro que de pronto cierta condición médica, no estética, pues es importante, ¿no? Pero que de verdad todos los cuerpos funcionan diferente. Ah, cada cuerpo le va a sacar ventaja a su cuerpo, ¿no? Y va a poder aprovechar cosas que el otro no va a tener. Entonces, en vez de que uno esté buscando siempre hacerlo como el estereotipo, si uno busca hacerlo como su cuerpo le responde, va a progresar mucho, ¿no? Y entonces yo ahí que yo empecé a ver esa libertad, yo le empecé a sacar provecho a mi tipo de cuerpo y me dio algo que siento que a lo mejor de pronto no hubiera podido aprovechar en el otro espacio donde estaba, ¿no? Que me permitió sacarle provecho a mi propio cuerpo. Y yo estaba así como, vaya, no, otro desencanto, otro deshechizo de esa parte. Y el segundo deporte que probé fue breakdance. Esa parte fue muy impresionante porque en gimnasia todo está repleto de colchonetas y repleto de colchones y el podio y los resortes. Y no, las personas que hacen breakdance lo hacen en el piso, en el concreto, y hacen exactamente lo mismo que se hace en gimnasia y cosas de verdad muchísimo más locas. Son dos modalidades diferentes, ¿no? O sea, el breakdance justamente lo que busca, incluso no tienen elementos específicos, nosotros todos los elementos están nombrados y así, pero ellos pueden crear elementos y todo eso es bien, en gimnasia también se crean entradas, se crean salidas, pero la apertura que hay para crear nuevos elementos es muy grande. Todos los elementos nuevos son recompensados muchísimo más de lo que es en gimnasia. Y es una cosa impresionante de que desafían como muchas veces las... Ay, yo siento que es como desafiar las leyes de la física, las leyes de lo convencional, de lo establecido, ¿no? Por ejemplo, ellos tienen parados de manos sobre muñecas. Y uno pensaría que eso es como una locura, pero muchas, muchas, muchas personas en breakdance compiten con ese movimiento, con parados de manos sobre muñecas. Entonces es como de, ¿qué onda con eso? También esa parte pues me hizo mucho, mucho bien, la verdad, porque también fue como quitarme de, hay una forma de hacer acrobacia, hay una forma de hacer esto, ¿no? O también que, ¿cómo decirlo? El que la técnica no sea como la que uno practica, no quiere decir que no haya técnica, que no haya estética en esa parte, ¿no? Porque pues ahí el breakdance justamente le da prioridad a otro tipo de cosas.
Y pues ahí se veía esa parte y estaba así como de wow. De que sí fue un cambio muy, muy bueno, la verdad, en ese aspecto también uno piensa justamente, ¿no? Que se va a morir de tristeza cuando ya deje de practicar gimnasia, que se va a deprimir terriblemente cuando deje de practicarlo durante tanto tiempo, pero también pues esa parte no lo hubiera tenido si no hubiera pues también terminado esa etapa, ¿no? Entonces también fue muy, muy enriquecedor esa parte de decir, ah, bueno, también se vale esto, también hay esto, hay como toda esta parte. Ya después practiqué twerk y también fue muy divertido, la verdad, en el aspecto de que, ¿cómo decirlo? La música que se tiene en gimnasia, incluso por ejemplo no te dejan poner letra en gimnasia artística, ¿no? La música debe de ser únicamente instrumental y pues también se califica qué tipo de música se va a escoger, casi toda la música es clásica. Y de pronto ahí está como esa apertura, esa libertad a ya no cuidar el recato, por así decirlo. Y esa parte también es muy bonita, ¿no? Que no se juzgue un tipo de estética, un tipo de cultura, sino que se tenga esa apertura para hacer, para decir. Eh, Muchas veces yo me daba cuenta que había formas en las que yo bailaba o formas en las que yo hacía los movimientos, que pues era, ¿cómo decirlo? Justamente cuidando la impresión que se va a dar. Y de pronto ya en twerk es como de, no, pues es lo que a tu grupo obedezca, lo que a ti te guste, lo que a ti te mueva, ¿no? Y así como de, wow, esto no lo conocía. Que es algo que, por ejemplo, también me pasó en Pole Sport, ¿no? Ahí, ay, no. Además, me acuerdo que ahí fue el trauma con el agarre, porque yo decía, no, es que yo debo tener buen agarre, no por las barras, y no, yo me resbalaba. Y ya después, es que el agarre allá es así, y en barras es así. Después era como muy diferente esa parte. Pero pues también, ¿no? Como salirse del prejuicio. Y lo mismo en Pole Sport, también me tocó que había muchas, pero muchas personas que no cumplían el cuerpo prototípico, ¿no? Y justamente es igual un deporte como danza aérea que les ayuda mucho, 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 porque no es un deporte que maltrate las rodillas, ¿no? Así como en gimnasia que págatelas, págatelas, un buen impacto. Pero la verdad es que me di cuenta que justamente, ¿no? O sea, gimnasia, no hay un cuerpo para hacer gimnasia, todo lo contrario, ¿no? Los cuerpos se entrenan, se preparan y no necesariamente, más bien nunca se van a ver igual, a pesar de que hagan lo mismo, ¿no? Entonces esa parte también me gustó mucho. Y ya en Polesport además fue una cosa súper divertida porque como es estar dando vueltas, esa, pues está en la clasificación de estático y giratorio. Ay, no, el giratorio es súper divertido, es como, uy. Ahí, no sé, esa apertura y ¿cómo decirlo? Em, Ese gusto por descubrir y crear acrobacias que también está mucho en Polesport, ¿no? Muchas veces se premia más cuando innovan movimientos que de pronto, que en otras disciplinas, ¿no? Como en gimnasia. Entonces esa parte, pues también dije, wow, no, es como de, también me ayudó mucho también esa parte. Me parece muy, muy impactante porque justamente a veces, y digo, esto es totalmente normal, porque creo que todos lo hemos vivido, ¿no? A veces no poder hacer algo que nos gusta mucho, si es como que tienes un tiempo de, pues por así decirlo, hasta de duelo, ¿no? O sea, como de, Sí, no, ay, sí voy es a un hacer, duelo, sí. dejo de esta Sí. etapa, dejo esto que me encantaba o que me sigue encantando y no poderlo hacer, pues es muy difícil, la verdad. Y pues creo yo, de primer momento, pues sí hay que llorarlo, hay que sacarlo, hay que Sí, nombrarlo, o sí, sea, sí, darle su sí. espacio. Pero después saber Mm. que hay muchas cosas afuera que podemos probar, que puede que nos gusten, puede que no, pero nunca lo vamos a saber si no lo intentamos, ¿no? Y como dices, y no es que, por ejemplo, una disciplina sea mejor que la otra, simplemente son diferentes y en una podemos desarrollar unas cosas y en las otras otras. Sí. Entonces, cuando podemos tener la experiencia de varias, que nos da como ese enriquecimiento de, wow, aquí la técnica es así y acá la técnica es diferente. Entonces como que te da otra perspectiva y uno va
pues eligiendo cuál es con la que se siente más cómodo, o incluso con las dos, ¿no? Puedes sacarle el provecho a las diferentes maneras de hacer algo, dependiendo de cuál sea la técnica de cada deporte o de cada actividad. Y eso es, pues, muy, muy enriquecedor. Y creo que sí, a veces no nos damos esa oportunidad de hacer algo nuevo, precisamente por a veces los miedos, los prejuicios que tenemos hacia cierta actividad, y a veces como de, ay, algo que intenté y me encantó y jamás pensé que me iba a gustar tanto, ¿no? Entonces, pues sí es como una invitación a que si les da curiosidad, o incluso a veces si no, pero alguien, no sé, los invita, pues pruébenlo ya, si no les gusta está bien, digo, es válido, pero pues uno nunca sabe, ¿no? Sí, Pues no cerrarse sí. como a las posibilidades de lo que pueda haber, ¿no? Sí, sí, y también como este tipo de cosas que siento que ya se han hablado muchísimo más, pero pues sino que de pronto dicen, no, ¿qué deporte es más difícil que el otro? O ¿qué deporte es mejor que el otro? Y es como de, eso no importa, ¿no? Un deporte te va a dar como ciertas cualidades y otro deporte te va a enseñar otras cosas y la verdad es que uno no tiene que ser, ¿cómo decirlo? Yo creo que ahorita actualmente mi deporte favorito sigue siendo gimnasia y todo, pero yo la verdad es que disfruto mucho todos los otros deportes y ya no me siento, em, ¿cómo decirlo? Esta jerarquización que de pronto le queremos poner al deporte solo hace más daño que bien. De pronto siento, bueno, no, de hecho creo que sí me atrevería a decir que ya no sé, yo ya no me atrevería a decir mi deporte favorito es gimnasia, sino que diría, bueno, gimnasia me da ciertas cosas y estos deportes me dan ciertas otras cosas y simplemente es así, no es que tenga un favorito o haya un mejor, cada uno es diferente a su forma y da, abre, enriquece esta parte. Ujú. Y también algo que mencionas de la diversidad de cuerpos, creo que es muy importante Ujú. mencionarlo, porque justamente en gimnasia muchos años se ha tenido Sí, esta polémica, esta polémica sí. de, sí, es que debe ser tal tipo de cuerpo porque entonces solo así es buen gimnasta o buena gimnasta, ¿no? Y pues eso ha creado mucho daño, Ujú, porque dejamos de ver las cualidades de la persona, a lo mejor lo hace excelente, ujú. simplemente porque no cumple con los estereotipos que creemos que debería ser. Entonces ya juzgamos a la persona sin siquiera saber cómo hace las cosas, ¿no? Entonces creo que sí es importante como persona y como sociedad hacer esa conciencia de, pues, más bien abrazar la diversidad de cuerpos, la diversidad de, pues sí, de cualidades incluso, Ujú. y pues más ver lo que la persona está haciendo, el esfuerzo, el disfrute incluso que está teniendo en su deporte independientemente del resultado, creo que es lo más importante. Y pues me alegra, por ejemplo, escuchar que, bueno, yo no he tenido tanto acercamiento a este tipo de otras disciplinas que mencionas, pero el hecho que digas, es que ahí son bienvenidos o más bienvenidos, es como Sí, parte, sí. por ejemplo, en el ámbito de la gimnasia, incluso si no somos gimnastas, sino digamos como público, pues hacer este análisis y esta crítica de, pues entonces eso me está enseñando otras disciplinas, ¿no? O sea, que la diversidad de cuerpos es real y que, pues sí, no necesitas aspirar a ser alguien que no eres, sino simplemente de desarrollar tus propias capacidades, ¿no? Entonces Sí, creo que es sí. importante como abrazar nosotros mismos como somos y pues hacer las cosas porque nos apasionan, ¿no? Ujú. Sí, sí, claro que sí. Esa parte, la verdad, sí, muy, muy diferente. Igual en breakdance había muchos bailarines que no cumplían con estos estereotipos y de verdad nadie los cuestionaba y hacían cosas, justamente yo siento que ahí ya está eso más establecido. Entonces, como que nunca han tenido ese, porque si de pronto se vuelve un freno o una barrera que se crea y que los deportistas empiezan a decir, es que yo no voy a poder hasta que llegue a este cuerpo. Y ellos que como que nunca se lo han planteado o no tienen como esa parte, hacen cosas increíbles y nadie se sorprende, nadie dice nada, o sea, es como completamente eh, abrazada esa parte de la diversidad de cuerpos. No sé si fue por las escuelas que me tocaron, los eventos que me tocaron, pero yo sí lo noté muchísimo. Y también, y esta parte de que las escuelas, de pronto los entrenadores llegaban a ser muchísimo más amables.
Ay, no, esa parte sí, gimnasia también ha tenido muchas, pero muchas polémicas por la forma en la que se entrenan a los atletas. No solamente gimnasia, en el alto rendimiento, eh, eh, entre más se vuelve profesional un deporte, como que más se empieza a normalizar esta parte de la violencia y muchas veces uno piensa que es el mejor camino para tener mejores resultados, cuando es todo lo contrario. No, de pronto uno cuando se siente más abrazado, comprendido, porque además es eso, ¿no? Que los entrenadores se abran a esta comprensión de que de pronto pues no vamos a ser máquinas, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces cuando uno se siente en ese espacio seguro, pues incluso los resultados llegan a ser mejores, ¿no? Y siento que incluso como que hay cientos de películas que replican estos esquemas de entrenadores que, pues si lo vemos fríamente, pues son muy violentos, pero los pintan como personas, pues cooles o que, pues sí hace esto, pero también es así y se justifica, cuando en realidad pues nada justifica la violencia, ¿no? Y pues sí, también esa parte ahí la empecé a ver, que yo dije: bueno, no, eh, sí, sí aprecio mucho a mis entrenadores, sí aprecio mucho esa parte, pero también, pues, esa parte no estaba bien. Y así, Sí, eso es que muy dices feo. de la violencia totalmente es cierto, porque justamente antes era como que el que es más me exige casi me trata mal, Ah, con él voy sí. a tener resultados, entonces por eso voy a estar ahí. Pero Sí. pues sí ha habido personas que dicen, pues sí, logré el resultado, pero no me siento bien como persona, al contrario, soy infeliz, ¿no? Entonces es como que, pues sí, pero ¿a qué costo, no? O sea, como que, y bueno, ya lo he mencionado en otras entrevistas, pero como que a veces, digo, a veces sí son conductas violentas sí o sí, o sea, no hay que justificarlas, no hay que llamarlas de otro modo. Ah, sí, pero es que esto, lo otro, no, o sea, sí puede ser violencia. En otras cuestiones, a lo mejor no lo es, pero simplemente si no va contigo, pues también no tiene sentido estar ahí, ¿no? Es como que, bueno, a lo mejor a otras personas les funciona, está bien que ellas se queden ahí, pero si yo no me siento bien, pues no tengo por qué obligarme a estar en un ambiente donde pues no me siento yo cómodo y no me voy a desarrollar plenamente, ¿no? Sí, claro, porque también uno, ¿cómo decirlo? Hay mucho esta cultura de, aguanta, acóplate, y como que uno lo ve a los demás que están bien ahí, y dice: "Pues sí, no, sí puedo hacerlo". No, o sea, el deporte tiene que ser una cosa donde tú te sientas muy cómodo, simplemente porque es un factor de riesgo, ¿no? El que uno no se sienta bien, no se sienta cómodo, no se sienta a gusto, pues va a propiciar que pasen más accidentes, que pasen más cosas. Entonces, sí, esa parte también es muy importante, muy importante. No todo te tiene que gustar y está bien, es válido. Siempre escucharse uno como deportista, porque también está esta como idealización de la figura del entrenador y de pronto uno pues se apaga, por así decirlo, se ignora. Y es como de, no, todo lo contrario, cada vez escuchar más a nuestro cuerpo, escucharnos más a nosotros, porque ahí ese de verdad es el gran triunfo, poderse escuchar, poderse conocer y poderse saber qué es lo que uno quiere y qué es lo que uno no. Eso es una gran ganancia. Sí, definitivamente. Y eso que dices de que luego uno se apaga, sí es cierto, ¿no? O sea, cuando ya dices, es que ya no me gusta el deporte, ya no. Y en realidad luego a veces te pones a analizar y no era eso, era a lo mejor el Ujú. ambiente o cosas así que si dices, no, pues yo quiero seguir haciendo esto, pero el ambiente a lo mejor ya no era el correcto, ¿no? Entonces sí, creo que es importante porque, pues imagínate abandonar algo que te gusta por algo así, pues sí es bastante complicado, pero pues como dice Lucy, pues escúchense, conózcanse para saber por dónde sí y por dónde no, ¿no? Entonces, Ujú. y bueno, vamos a pasar a la parte de las preguntas. La primera es, ¿qué prácticas o ideas crees que deban cambiar en el deporte? Muy buena pregunta. Hay, por ejemplo, algunas penalizaciones en gimnasia artística. Por ejemplo, te penalizan si no saludas a los jueces. Esa parte a mí, por ejemplo, siempre me pareció como muy, eh, ¿cómo decirlo? Em,
pues una práctica que justamente no implica deporte, no implica, sino que busca crear una obediencia, sí, como promover este tipo de obediencias. Entonces yo digo, ah, no, que quiten esa penalización, por favor. Y, por ejemplo, una penalización que ya se quitó fue justamente que las alumnas puedan ir, con maquilladas o con uñas de acrílico. No, ahorita ya pueden, pero antes las penalizaban. También, si se les veía el top, pues también hay penalizaciones, ¿no? Que de pronto es como de, esa parte es un poco extraña. Entonces ahí esa parte me da mucho gusto que cada vez la polémica avanza más y pues está abriendo ese discurso ahí. Algo que también me gustaría mucho que cambiara, por así decirlo, es la forma en la que de pronto se les puede hablar a los alumnos. Em, Siento que uno está muy acostumbrado a que los profesores sean, am, ¿cómo decirlo? Aquellos que te regañen o te den esta parte, y no hay como una apertura o eh, una igualdad en la conversación, no porque ambas partes sean exactamente, vengan desde el mismo lugar, ¿no? Sino por el hecho de que los deportistas puedan decir cómo se sienten, qué les gusta, qué no les gusta de las coreografías, qué no les gusta de los entrenamientos, pues sea algo que se pueda tomar en cuenta, ¿no? Y de pronto también hay esa parte que la cosa no sea tan jerarquizada, lo que llegue a ser más horizontal y que también me gustaría mucho que se cambiara pues, estas prácticas de la alimentación, eh, hay una cosa, me acuerdo mucho, pero mucho, mucho, mucho de eso. En una ocasión cuando estábamos hablando con el grupo de breakdance, cuando estábamos practicando con el grupo de breakdance, me acuerdo que ellos, por ejemplo, después de terminar de entrenar, se fueron a tomar una coca y para nosotras, yo estaba ahí con unas amigas de gimnasia, eso era como una cosa bien impensable, ¿no? Nosotros estábamos así como, no, pues si estás haciendo deporte tienes que comer, seguir cierta dieta y todo eso, ¿no? Y pues claro que es importante cuidar la alimentación y esta parte, ¿no? Pero, ¿cómo decirlo? De pronto que haya un poquito más de apertura respecto a la forma en la que se cuida la salud, que no necesariamente se tenga que cancelar todo ese tipo de cosas, no, sino que, bueno, el que estemos haciendo deporte no quiere decir que no podamos de pronto comer dulces o este tipo de alimentación que de pronto se vuelve muy rigurosa, ¿no? Sobre todo para que no se vuelva una cosa poco disfrutable, ¿no? Sino que cada vez el deporte sea, mm, pues más una cuestión que se disfrute, que le permita a la gente, eh, enriquecerse en vez de sacrificar y sacrificar. Porque siento que eso es algo que pasa mucho, ¿no? El deporte, pues, por la cultura que se tiene, los tipos de competencias que hay, siempre lo que privilegia es, los resultados, las medallas, lo que se gana. Y de pronto uno piensa, ¿para qué seguir ese tipo de camino? eh, Cuando hay formas muchísimo más amigables con el deportista, muchísimo más comprometidas con el deportista, que además se vuelve como una jerarquización de, bueno, si yo sigo esta dieta y tú no, yo soy mejor. Y en realidad, pues esta parte no necesariamente tiene que ser cierta. No. Sí, eso que dices de la alimentación es, creo yo, muy importante porque sí, normalmente promovemos en el deporte como el comer sano, pero la verdad es que no es tan simple porque a veces creemos que el comer sano es restringirse, por ejemplo, cierto tipo de alimentos al 100% y que no puedes ni un día salirte como de comer algo que entre comillas no estaba permitido. Y aunque haya personas a lo mejor que sí lo logren, la salud mental que tienen a veces es mala porque a pesar de que a lo mejor físicamente se ven bien y que comen bien y no sé, que tengan mucho músculo así, pero la obsesión que tienen por hacer el 100% de las veces una comida perfecta, Es muy es desgastante. muy desgastante y al final puede volverse incluso en
en otro tipo de trastorno alimenticio, ¿no? Que se confunde con salud y lo vemos como, sí, él es súper saludable. Pero si está esta obsesión por querer hacerlo perfecto, pues no, realmente no es tan saludable como parece, ¿no? Entonces creo que sí, la parte de la flexibilidad creo que es muy importante en muchos ámbitos, o si no, más bien en todos, porque justamente no te puedes hacer todo el 100% de veces al mismo ritmo porque uno se truena, ¿no? O sea, no le estaría disfrutando, no sería digerible. Es como, digo, ahí creo que también en la cuestión, por ejemplo, de nutriólogos hay diferentes como enfoques y hay algunos que sí te dicen, no, es que te debes restringir esto y esto, a pesar de, bueno, digo, si tienes una condición médica, pues sí, ¿no? Pero hay veces que no necesariamente y no debes. Y hay otros que son como más flexibles de, ok, si comes la mayoría del tiempo bien y no sé, es tu cumpleaños y quieres celebrar con un pastel, o sea, como que no tendría que haber problema, ¿no? Creo que también eso es parte, a veces también la comida es parte de la cultura en México, tiene mucho que ver y digo, mientras no caigamos en excesos, creo que es totalmente válido, ¿no? Ok, hoy salí a festejar cosas, me di chance de comer esto, y creo que no debe verse como de, ay, es que tú eres deportista y eres el más sano y ¿por qué estás comiendo eso, no? O sea, creo que eso sí también está mal, llegar a esos extremos, entonces creo que sí es muy importante. Sí, sí, y es que la verdad, siento que hay una cultura acerca del deporte que se vuelve muy poco sana, en el sentido de que, por ejemplo, me acuerdo que yo platicaba mucho con mis amigas, nos tocó esta parte de las Olimpiadas y me acuerdo que nos juntábamos juntas a ver esa parte de gimnasia, ¿no? Era muy divertido ahí, veíamos juntas gimnasia, ¿no? Y nosotros decíamos, es que realmente, porque nosotros cada vez nos cuestionábamos más a medida que íbamos creciendo, esta parte, ¿no? Justamente porque nosotros vivimos como muchas experiencias dolorosas en ese aspecto, ¿no? De que nos llamaran irresponsables, pero de pronto éramos irresponsables porque estábamos estudiando también, ¿no? Y teníamos otros compromisos, ¿no? O que nos llamaran, gordas y así que teníamos que bajar de peso, pero pues también era así como de, pero ¿qué pasa con la otra parte, ¿no? De que estoy ahí haciendo ejercicio. O que nos llamaran que éramos como muy, ¿cómo decirlo? Groseras, pero porque de pronto les cuestionábamos ciertas normas o les decíamos, es que, ¿por qué no podemos hacerlo mejor así, no? Y siento que todo eso sí tiene como, cuando nosotros veíamos las Olimpiadas, decíamos, ¿qué es lo que realmente la gente admira tanto de estos atletas, no? ¿Qué es lo que realmente quiere ver de estos atletas, no? Y nosotros veíamos que, por ejemplo, muchas veces no, lo que se busca es ver como a seres súper extraordinarios, ¿no? Como seres que tienen ventajas biológicas y que destacan de pronto de los demás atletas, ¿no? Seres humanos que son estéticos, que cumplen con cuerpos muy fuertes y que de pronto se les empieza a cosificar, a instrumentalizar, ¿no? Que ya de pronto no se les ve como eh, personas que están ahí luchando con ciertas cosas y que además, sobre todo, que tienen derecho a ser em, humanos felices. Por ejemplo, todo este rechazo que hubo hasta hacia Simone Biles porque se fue 2 años de la competencia, se fue un año de la competencia, es... ¿qué es entonces lo que realmente el público está consumiendo o lo que está comprando, no? Pues el público de pronto ya no está viéndolos como seres humanos, ¿no? Sino que los está viendo desde lo extraordinario, algo, un superhumano que realmente no existe, ¿no? Es más que eso, ¿no? Y de pronto no se busca, ¿cómo decirlo?, la igualdad de competencia en el deporte, sino que se busca este tipo de ventaja, que alguien destaque así y no se le ve como alguien, que de pronto va a perseguir más, que va a buscar más, que va a encontrar otras aspiraciones, ¿no? Como Simone Biles, ¿no? Que de pronto su vida, pues, no giró alrededor de la gimnasia, sino que de pronto tuvo que girar alrededor de otras cosas y, pues, tuvo que darse esa pausa, ¿no?
Siento que todo eso se va uniendo y va colaborando con esta parte de los cuerpos, esta parte de la violencia en el momento de entrenar, esta parte de las penalizaciones, ¿no? De que se busca que saluden a los jueces, así como de pronto había compañeras a las que les decían que eran groseras, pero en realidad no eran groseras, ¿no? Sino que eran compañeras que estaban pues tratando de entablar un diálogo con la entrenadora, de preguntarle, podemos hacer esto, podemos cambiar esto, y de pronto por eso les llamaban groseras. Entonces era así como de, oh, ¿qué se está consumiendo realmente del deporte? ¿Qué se está Ujú. comprando realmente del deporte? Sí, Ujú. totalmente de acuerdo, porque justamente creo que para empezar, hay una idealización de lo que, entre comillas, debería ser un deportista. Ah, Entonces, sí. si una vez lo logró, ya nunca más puede fallar y siempre tiene que lograr. Y de eso, la gente lamentablemente califica como al deportista en si es bueno o no. Cuando creo que todos los que nos esforzamos y vamos trascendiendo nuestros propios límites, porque no todos nacemos con las mismas circunstancias, pues sí es lo que importa, ¿no? Al final del día, verlos más allá de solo atletas, son personas, ¿no? Y a veces como público se nos olvida, ¿no? Decir, sí, son humanos, son personas, ellos sienten, se frustran, o sea, creemos que jamás viven esas cosas y claro que lo hacen, ¿no? Entonces sí es importante como empezar a hacer ese análisis y pues más bien valorar a cualquiera que se esfuerce y esté haciendo las cosas pues como pues digo, siempre hay que aprender, también hay que ser humildes como atletas y todo eso, no sé si tengo la razón, pero sí, pues a veces fallando es lo que vamos a tener ese crecimiento, ¿no? Y la gente luego ve mal que falles, ¿no? Entonces, pues hay que tomar conciencia y hacerlo un poco más humano, ¿no? De lo que estamos consumiendo justamente en el deporte. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo más valioso que te ha dado el deporte? Mm, Esa parte yo creo que siempre va a ser como todas las veces que dije: "Dios, no, es que jamás va a salir", no, que de verdad yo decía: "No, no, no, no". Y darse cuenta que, ¿cómo decirlo? Cuando uno trata, está ahí, em, mm, darse cuenta que de verdad a veces uno hace todo lo que tiene que hacer y aún así no sale, y que, no solamente aprender que las cosas son muy duras de pronto, sino aprender que no pasa nada. Uno siempre puede volver a intentarlo, puede empezar tarde, puede equivocarse y reírse de la equivocación, o puede aprovechar la equivocación para meter otro paso, para meter algo nuevo en la coreografía. Esa parte, ¿no? De que no importa cuánto uno falle y que no importa cuánto uno, ¿cómo decirlo?, haga lo que tenga que hacer para llegar a ese lado, uno siempre, siempre, siempre puede volver a intentarlo. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, mis amigas. Mis amigas que, creen en mí cuando yo no creo en mí. Esa parte es de verdad lo más cálido que siento que tiene el deporte y lo que más me ha ayudado. Así como siempre, siempre que fallo en mi vida cotidiana, digo, bueno, no importa, uno siempre puede volver a intentarlo, uno puede hacerlo todo bien y aún así el resultado puede no ser así y no es necesariamente mi culpa, no es necesariamente que yo esté fallando, es que así las cosas a veces así van a ser y aún así puedo volverlo a intentar, puedo volverme a subir. Sí, definitivamente, igual ya lo hemos mencionado, la parte de que hay cosas que no están en nuestro control, ¿no? Entonces Ujú. creo que también es importante como saber desapegarnos de esa parte y pues de lo que sí no está en nuestras manos, pues en eso trabajar. Y sí, definitivamente las personas que hacen parte de nuestro camino deportivo se vuelven muy importantes, entonces sí, pues creo que todos les agradecemos a esas personas que han estado con nosotros compartiendo, porque aparte pues comparten la misma pasión y pues nos apoyamos entre todos, ¿no? Entonces es bonito hacer una buena comunidad en el deporte. Ujú. La siguiente pregunta es, ¿alguna recomendación deportiva que tengas? Puede ser algún libro, alguna película, alguna historia de un atleta o lo que gustes. Ah, sí. Hay una película muy, muy buena. Me encanta esa película. Se llama Sticky It
y creo que en español se llama Pisando Firme, Pisando Fuerte. Es una película de gimnasia, pero es súper, súper, súper divertida. Y lo que más amo de esta película de gimnasia es que no es la clásica película que busca, ¿cómo decirlo? Idealizar a la gimnasia, sino que todo lo contrario, es una crítica muy fuerte a la gimnasia, justamente a las normas que hay de la gimnasia, al tipo de ambiente que puede haber en la gimnasia, y aún así, pues justamente logra rescatar esta parte hermosa que tiene la gimnasia. Esa película me encanta. También hay una competencia que me acuerdo que cuando yo la vi de verdad me pareció una cosa súper bonita. Es una gimnasta, solo que no me acuerdo el nombre, ahorita se los paso después, que se cayó muy, pero muy feo en viga. Que también, por ejemplo, recordando esa parte rápidamente, me acuerdo mucho que Simone Biles, por ejemplo, cuando no se siente segura, no se avienta. O sea, de verdad, si siente que se va a caer, se baja de la viga y la penalicen con la que la tengan que penalizar. Ella no se arriesga. Y está como mucho esta cultura de competir lesionada o intentar completar el elemento aunque ya vayas entrando mal. Y esa parte me parece como muy, muy rescatable. Eh, Quería aclarar eso porque justamente esta gimnasta se cae muy, pero muy feo, pero justamente no es promover esta parte de, inténtalo a pesar de, no, sino que ella se cae muy, 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 muy feo y ella se levanta y termina su rutina haciéndolo perfectamente. Yo cuando vi eso, me pareció una cosa muy, pero muy bonita, en el sentido de, no por el hecho de que te caigas, significa que ya todo está arruinado, que ya todo está mal, que ya todo va a salir mal de aquí en adelante, no, sino que uno puede decir, bueno, me caí y la verdad es que eso ya está en el pasado y ahí se va a quedar, ¿no? Y ahora a lo que sigue adelante. Yo dijo, muy bonito. Ahorita les paso el dato de esa competencia, es impresionante porque además gana medallas, sale con muy buena calificación, justo porque suelta, no dice, aquí se queda en el pasado y de aquí en adelante, de aquí a lo que viene más adelante. Y ya. Perfecto. Sí, eso es importante, justo lo de no arrastrar el error, ¿no? Porque a veces traemos eso de... O incluso a veces también pasa que cuando algo nos sale bien, también lo traemos arrastrando y a veces eso nos desconcentra. Entonces creo que es como que todo lo que vaya pasando, dejarlo y irse concentrando y no perder el foco hasta el final, ¿no? Eso creo que es importante también, porque sí, a veces por eso o nos confiamos o al contrario, dejamos de confiar, entonces es como que no ir a los extremos, sino lo que sea que vaya pasando, dejarlo atrás y lo que sigue, y creo que pues así pasa también en la vida, ¿no? Sí, de ahora es siempre, ahora es siempre. Y ya la última es algún consejo, idea o frase que les puedas dar a las personas. Hay una frase que dice un gimnasta, de hecho, tiene incluso un canal de YouTube. Luego les paso el nombre, pero su frase me gusta muchísimo. Él siempre dice, todos los días haz algo que te asuste. Y, ay, no, me encanta esa parte porque siento que para los deportes es como buenísimo, ¿no? O sea, muchas veces es como de, no, yo hoy quiero hacer esta acrobacia que ya me sale, con la que me siento cómoda, mi lugar seguro. Y él está así como de, no, todos los días haz algo que te asuste porque justamente eso te va a llevar a más, ¿no? Te va a permitir probar más, te va a permitir vivir más. Y además siento que aplica muy bien para la vida real. Es como de, sí que esto me da miedo, pero hoy lo voy a hacer porque tengo que agarrar mis oportunidades, tengo que agarrar esta parte, ¿no? Aprovechar esta parte. Esa parte me gusta mucho. Y también hay una frase, esta no es de un deportista, pero este escritor dice que la utopía da 20 pasos y tú das 10 pasos, ¿no? Y la utopía da 30 pasos, perdón, y tú das ahora 20 pasos y la utopía da 30, ¿no? Entonces nunca la alcanzas, nunca alcanzas
ese mundo ideal, ese mundo perfecto, ¿no? Dice, pues no importa, ¿no? O sea, para eso sirve, ¿no? La utopía sirve para caminar. Y esa frase me encanta porque yo digo, sí, es cierto, ¿no? A lo mejor uno tiene planeado algo, tiene pensado algo, tiene este plan ideal y a lo mejor no lo voy a alcanzar, pero eso no importa, ¿no? Lo que importa es lo que he recorrido en busca de ese sueño. Y ese camino recorrido no deja de ser menos valioso por no haber llegado a ese punto. No. Sí, eso es muy importante, yo creo que hacer énfasis porque precisamente a veces creemos que pues solo llega a un punto y llegar ahí ya, ¿no? Pero no, al contrario, siempre no dejamos de tener retos en la vida, no dejamos de tener crecimiento y a veces podremos llegar o no a las metas, pero cuando hiciste las cosas que te asustaron, cuando trascendiste los obstáculos, al final eso, independientemente del resultado, es lo que te va a dar la confianza en ti mismo para hacer otras cosas o en el deporte o en la vida, porque entonces ya tuviste el parámetro de, ok, trascendí esto, entonces como que ya no hay espacio para la duda, ¿no? Cuando hiciste esas cosas que te asustaban. Y en cambio a veces si nos quedamos en el lugar donde siempre nos sentimos cómodos, pues nunca vamos a trascender ciertas cosas y no podemos saber hasta dónde podremos llegar, ¿no? Entonces, Sí. muy valiosa lo que mencionas. Y bueno, no sé si quieras dar alguna de tus redes. Ah, sí. Tengo además una página de clases particulares de inglés. Se llama Escuela Hipatía. Y en mi Instagram estoy como Lukis. Entonces ahí, por si quieren darle follow, soy una maestra muy comprometida, lo juro. Qué padre. Bueno, ya saben, si quieren aprender inglés, pues ya saben, con Lucy. Y bueno, pues yo me despido. A mí me encuentran en Instagram como abril-jalil. Igual si les gusta este proyecto, pueden seguir Viaje del Fénix en Spotify, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Y bueno, ya nada más para despedirnos con la frase de que siempre pueden resurgir de sus cenizas para emprender el vuelo nuevamente. Nos vemos.